En la Ciudad de México, desde hace 4 siglos, hoy ir a Cuernavaca es muy rápido, pero antes no era tan rápido. Y desde hace 4 siglos, cuando la gente viajaba de la Ciudad de México hacia Cuernavaca, en medio hacían una escala. Hoy la gente hace escala en un lugar donde hacen quesadillas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Marquesa, ¿verdad? No es cierto, Tres Marías, ¿verdad? Tres Marías. Marquesa es el otro lado. Muy bien, aquí en Toluca. Bueno, pero antes la gente no se detenía en la Marquesa. Digo, en Tres Marías. El que el hambre piensa, ¿verdad? El que en quesadillas piensa, hambre tiene. Bueno, sino se detenían en un pueblito al sur de la Ciudad de México que se llama San Ángel. Ese pueblito muy bonito, San Ángel, famoso, todo el mundo le llama San Angelín, pero se llama el pueblo San Ángel. Allí se construyó un convento, los padres carmelitas, en honor al santo de hoy, San Ángel. Como les decía, no está hablando del ángel de la guarda, ni de los ángeles espirituales, sino de un sacerdote. Muy bien, con el paso del tiempo, cuando llegaron las leyes de reforma, el monasterio de los padres carmelitas se volvió una hacienda, la hacienda Huicochea. Después se la prestaron a los jesuitas para fundar ahí la Universidad Iberoamericana, ahí nació la Ibero, ¿verdad? Y después se volvió un restaurante muy famoso y un hotel, San Angelín. Pero todo eso estaba dedicado al santo de hoy. Lo refiero porque es un lugar que quizá no conocemos, ni el pueblo, o si conocen el restaurante, o llevas a tu esposa, no es cierto, a San Angelín. Bueno, es un restaurante muy antiguo, muy bien, y que todavía existe. Pero todo eso nació por el culto de los padres carmelitas. San Ángel es un padre carmelita, ¿verdad? Aquí en México, porque a veces no nos damos cuenta que qué tanto influyen los santos en nuestra vida. Incluso culturalmente, San Ángel influye en la vida cultural de nuestra Ciudad de México. Muy bien. ¿Quién fue entonces este famoso San Ángel? Ya dije que era un padre carmelita. Ahí tenemos a la Virgen del Carmen. Y por aquí hay hermanas que son de la Virgen del Carmen. Levanta la mano quienes son carmelitas. Entonces ya se saben esta historia, porque el primer santo de los carmelitas es San Ángel, históricamente canonizado. Después fueron otros más antiguos, pero el primero de los padres carmelitas canonizados es San Ángel. Muy bien, entonces, ¿quién fue San Ángel? Vamos a remontarnos muchos siglos atrás. Entre la tierra de los samaritanos y la tierra de Palestina hay una gran montaña. ¿Cómo se llama esa montaña? ¿Alguien sabe? ¿El padre de qué orden era? Era el Monte Carmelo. Entonces, entre Samaritana y Palestina está un monte gigante, el Monte Carmelo. Allí los primeros cruzados que fueron a defender Tierra Santa, gente que estaba muy... ¿Por qué fueron las cruzadas? Porque los musulmanes llegaron a destruir los lugares donde había vivido Jesús. Todo lo iban destruyendo, las iglesias, todo. Y entonces, miren, para que entendamos qué fueron las cruzadas, ¿qué pasaría si una secta hoy tomara la Basílica de Guadalupe y te dijera que va a quemar la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué pasaría?
nos vamos todos a sacarlos, como sea. Eso fueron las cruzadas. Los musulmanes llegaron a destruir los lugares donde Jesús había vivido y los apóstoles. Entonces la gente se levantó en armas literalmente y fueron a defender esos lugares, porque luego nos hablan cosas tan raras de las... pudo haber abusos, sí hubo abusos, toda guerra es mala, pero el origen de las cruzadas fue ese, fueron a destruir Tierra Santa y de hecho la destruyeron. Tú cuando vas a Tierra Santa, casi todas las iglesias son posteriores a lo que construyó Santa Elena. ¿Por qué? Porque destruyeron todo. Entonces ellos fueron a defender. Pero hubo quienes se dieron cuenta, después de ser soldados, que no debían de llevar, que esa no era la forma. Y se fueron a rezar a el Monte Carmelo. Así nacieron los padres carmelitas. Todos ellos habían sido soldados primero. Y vivían en cuevas. Ahí había vivido un profeta, Elías. Todavía se conserva la cueva de Elías. Muy bien. Y ahí se hace oración, es una iglesia ahora. Estos padres empezaron a organizarse y así nacieron los carmelitas. Al mismo tiempo, Dios, por medio de la Virgen María, se manifestó en una familia judía. Esta familia judía, al entender que la Virgen María era judía, se convirtieron toda la familia. El matrimonio tuvo 2 hijos gemelos. Uno de ellos le pusieron el nombre de Ángel. ¿En honor a quién? Al ángel que se le había parecido a la Virgen María. Como ellos tuvieron una experiencia mística, esto de matrimonio judío, de la Virgen María, a uno de los gemelos le puso Ángel. Los gemelos eran inseparables. A todos lados iban juntos. Pero Ángel rápidamente destacó por su preparación intelectual. Desde muy niño hablaba hebreo naturalmente porque era hijo de judíos. Hablaba hebreo, pero también aprendió griego y aprendió latín en esa época tan antigua y en un lugar tan lejano y en un lugar que estaba en guerra. Era un joven brillante. Y a los 25 años, los 2 gemelos decidieron irse al monte Carmelo. Ahí fue ordenado sacerdote Ángel. Los carmelitas, impresionados, les habían hecho una regla el obispo de Jerusalén, San Alberto. Y San Alberto le pide a Ángel que vaya a Roma para que la orden de los carmelitas fuera aprobada por el Papa. Fueron ellos, fue San Ángel a Roma y llegó con un papa. ¿Cómo se llama el papa que aprobó a los franciscanos? ¿Alguien sabe? Aquí hay varios franciscanos y tuvimos la obra. ¿Alguien se acuerda? Honorio, ¿verdad? El Papa Honorio III. Bueno, el Papa Honorio había recibido a San Francisco de Asís y había aprobado la regla de los franciscanos, la orden franciscana. Pero antes que Francisco, 3 años antes, había llegado un padre español a pedir que también aprobara su regla. ¿Quién era? Santo Domingo de Guzmán. Entonces, fíjense, el Papa Honorio, antes de aprobar a los franciscanos, aprobó a los dominicos, después a los franciscanos, y poco después, pocos años después, llegó
San Ángel, para presentarle la regla de los padres carmelitas. El mismo Papa aprobó a los 3 grandes congregaciones, a los dominicos primero, después a los franciscanos y después a los carmelitas. Quedó tan impactado por la cultura de San Ángel que le pidió que predicara en San Juan de Letrán. Eso era muy importante, ¿por qué? Porque San Juan de Letrán es la catedral del Papa. En la antigüedad los papas no vivían en el Vaticano, vivían en San Juan de Letrán, muchísimos siglos. Entonces, él se puso a predicar y tuvo un sueño, una imagen durante la predicación. Jesús le mostraba 2 rostros y Jesús le dijo: hay 2 grandes nuevos pilares en la iglesia. Ángel vio esos rostros y estaban en misa. ¿Quiénes creen que eran esos 2 rostros? San Francisco de Asís y el padre Santo Domingo de Guzmán. San Ángel, al terminar la misa, corre con los 2 y los presenta. No se conocían hasta ese momento. Fue el momento en que se conocieron Santo Domingo y San Francisco. Se llama el abrazo de los 3. Se abrazaron Domingo, Francisco y San Ángel. Por eso en las iglesias de los carmelitas, de los dominicos y de los franciscanos, siempre están representados los escudos de los dominicos, de los franciscanos y de los carmelitas, porque Ángel reunió a los 3. Después de eso, se fueron los 3 a orar. Los franciscanos en esa época no tenían conventos. Se fueron a orar con los dominicos. Y en el convento de los dominicos, los 2 santos fundadores se dieron cuenta que entre ellos, los 3, solo iba a haber un mártir, Ángel. El Papa, muy preocupado por los cátaros o albigenses, era una secta. De hecho, las 3 congregaciones estaban en cierto grado vinculadas en defender a la iglesia de los albigenses o los cátaros. Los cátaros vivían muy parecido a los franciscanos, pero se habían separado de la iglesia. Vivían pobres, pero se creían superiores que los demás. Decían, todos son pecadores menos nosotros. El bien y el mal, decían. Si tú estás conmigo, estás en el bien. Si no estás conmigo, estás en el mal. Entonces, bueno, de hecho, los albigenses fueron convertidos por Santo Domingo. La gran obra de los dominicos fue la conversión de los albigenses. Bueno, en el sur de Italia, ustedes recuerdan que Italia es una bota, ¿verdad? Pero que está pateando una pelota, ¿se han visto? Hay una isla donde está la punta de la bota y una isla que se llama Sicilia. Y en Sicilia hay unas ciudades muy antiguas, más antiguas que Atenas, de los griegos. Los griegos vivieron toda esa zona. A eso le llamaban Magna Grecia. Y en la ciudad donde estaban los templos griegos, ahí llegó a predicar San Ángel. Y San Ángel, eso estaba lleno de cátaros. Entonces empezó a predicar, especialmente contra el líder de los cátaros,
que ellos decían que eran muy puros, pero este hombre era terrible. Cuando termina de predicar, la esposa del líder de los cátaros, es chistoso porque ellos no creían en el matrimonio, pero la esposa se convierte. Y entonces el líder de los cátaros manda asesinar después de misa a San Ángel. Entonces hoy celebramos a el que logró el gran abrazo de las tres grandes congregaciones, los carmelitas, los dominicos y los franciscanos. San Ángel, que interceda por nosotros, un gran defensor de la fe y un hombre que entregó su vida por la pureza de la Iglesia. Pidamos la intercesión de San Ángel por la elección del nuevo Papa. Él estuvo con el Papa Honorio y él, igual que Francisco y Domingo, supieron sujetarse a la autoridad del Papa. El primer gran problema de los cátaros, ¿cuál fue? No aceptar la autoridad del Papa, las indicaciones del Papa. Que nuestra Iglesia siempre está unida como Ángel, como Francisco y como Domingo, con el Papa. Pidamos que Dios nos envíe un nuevo Papa. Permanecemos sentados.